Saludos mis amados estudiantes, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, nos encontramos en estos momentos en una ciudad muy histórica en el centro de España. Estamos hablando de la pequeña población de Chinchón. Chinchón se encuentra justamente en el centro del Reino de España, un lugar muy histórico por su castillo, su iglesia, su torre. Casi todas las casas aquí mantienen ese carácter histórico que ha distinguido esta comunidad. También, por supuesto, la Plaza Mayor es muy conocida en España porque todavía en el día de hoy las carreras de toros se celebran justamente en el medio de la Plaza Mayor. Algo muy distintivo, ya que típicamente en España en el día de hoy la Plaza Mayor no se utiliza en las diferentes comunidades. Típicamente no se utiliza para eventos de torería, pero aquí en Chinchón todavía ellos mantienen esa tradición que los distingue. Y bueno, en esta hora continuaremos con este caminar a lo largo de la historia de la iglesia, y justamente quiero dedicar este segmento a la iglesia del este. Siempre hablamos de la iglesia del oeste, pero por alguna razón se nos olvida el que también pues existe una comunidad de creyentes en el este, y que debido a disputas teológicas y yo diría que más que disputas teológicas, disputas por el poder, quién iba a mantener el poder y la autoridad dentro de la iglesia, si el obispo de Roma o los patriarcas que se encontraban ya fuese en Constantinopla o en Alejandría serían los líderes de la iglesia, y todo ese tipo de disputas por el poder, añadido por supuesto con el sabor y el toque de diferencia teológica. Digamos que la división mayor teológica desde el punto de vista teológico era concerniente a la naturaleza de Cristo en muchas de estas iglesias, lo cual entonces tenemos como resultado un cisma, una división entre la iglesia del este y la iglesia del oeste. Y debido a nuestra gran influencia que tenemos de la iglesia de Roma, siempre nos enfocamos desde el punto de vista de la historia de la iglesia a la iglesia del oeste. Siempre hablamos de la iglesia católica romana y de sus grandes hazañas en el mundo occidental, incluyendo las Américas. Pero no podemos perder de perspectiva el punto importantísimo de la historia desde una óptica de la iglesia del este. Y bueno, esta iglesia ortodoxa del este básicamente es una iglesia que acepta los acuerdos de los 7 concilios ecuménicos de la iglesia, al igual que la iglesia del oeste. La iglesia ortodoxa del este es conocida comúnmente por nosotros como la iglesia ortodoxa, y las iglesias ortodoxas están bajo el liderazgo de un patriarca ecuménico, el cual es, digamos, el equivalente a lo que es un papa hoy. Claro, el título de papa lo utiliza la iglesia de Roma y lo utiliza la iglesia cóptica, pero el resto de la iglesia del este lo que utiliza es el título de patriarca. Las iglesias afiliadas a la iglesia ortodoxa del este son la iglesia ortodoxa griega, que digamos es en nuestro contexto de Estados Unidos y Latinoamérica es el más conocido. También tenemos la iglesia ortodoxa rusa, son las dos iglesias, digamos, más conocidas en nuestro contexto. Pero aparte de eso, pues también existe la iglesia ortodoxa de Serbia, la iglesia ortodoxa de Rumanía, la iglesia ortodoxa de Bulgaria, la iglesia ortodoxa de Georgia, la iglesia ortodoxa de Chipre, la iglesia ortodoxa checa, la iglesia ortodoxa eslovaca, la iglesia ortodoxa de las Américas y la iglesia ortodoxa de Finlandia. También está la iglesia ortodoxa en Estonia, la iglesia ortodoxa en Antioquía y la iglesia ortodoxa del monte Sinaí en Egipto, la cual digamos es como una pequeña división dentro del movimiento cóptico. Otras iglesias afiliadas, pero que no se encuentran, digamos, bajo la supervisión directa del patriarca, sino más bien bajo la supervisión rusa, son las iglesias ortodoxas en Latvia, en Bielorrusia, Ucrania, Moldova, Japón y la China.
Bueno, las razones principales por la separación de estas iglesias ortodoxas de la Iglesia de Roma fueron realmente razones políticas, más que razones teológicas. Así que vemos una división por razones políticas, también vemos una división por razones culturales. Había unas circunstancias culturales muy diferentes en lo que es el mundo europeo y lo que es el mundo del Medio Oriente. Así que sí, hubieron posiciones teológicas diferentes y hubieron posiciones dogmáticas menores que contribuyeron a la separación, pero en realidad la mayor fuerza por esta separación de ambas iglesias fue por razones políticas y por razones culturales. Todas estas iglesias mencionadas, digamos, iglesias nestorianas, orientales y del este, siguen activas hoy alrededor del mundo. Estas iglesias han sido, digamos, las más perseguidas a lo largo de su historia, ya fuese por el Imperio Romano, por las fuerzas del Islam y aún en ciertos momentos dentro de la historia por la Iglesia del Oeste o por la Iglesia de Roma. Estas iglesias tienen diferencias lingüísticas entre sí, mientras, digamos, una utiliza el idioma latín, las otras utilizan el griego, el siriaco, el arameo, utilizan todos estos idiomas para celebrar sus liturgias, particularmente las iglesias siriacas que siguen utilizando el idioma arameo. Ellos se enorgullecen de decir que son la única iglesia que todavía sigue utilizando el idioma que habló Jesucristo. Otro distintivo entre estas iglesias es el hecho de que mientras la Iglesia de Roma se hizo más agustiniana y se hizo más helenista, la Iglesia del Este abandonó el helenismo, abrazando básicamente la teología de los grandes padres capadocios. Así que esos son distintivos importantes cuando hablamos entre lo que es la Iglesia Católica de Roma y la Iglesia Ortodoxa en el Este. Pese a que hubo una gran división profunda entre la Iglesia del Este y la Iglesia del Oeste, no todas las iglesias del Este abandonaron a Roma. En un esfuerzo por mantener estas iglesias bajo la cobertura de Roma, la Iglesia del Oeste ha hecho muchas concesiones. Y entre estas concesiones se encuentran, por ejemplo, las siguientes. Se encuentra que los sacerdotes que están bajo el rito del Este, pero todavía bajo la cobertura de la Iglesia de Roma, esos sacerdotes se pueden casar. Las misas y celebraciones son hechas en la tradición del Este, es decir, en el rito del Este. Y las iglesias del Este que conseguimos hoy día, que están afiliadas todavía a la Iglesia de Roma, son las siguientes. Tenemos la Iglesia Católica de Alejandría, la Iglesia Católica de Antioquía, la Iglesia Católica de Armenia, la Iglesia Católica Caldea, que se encuentra en Irak y por supuesto se encuentra en Irán, pero en forma subterránea, la Iglesia Católica Bizantina en Turquía. Y también bajo la supervisión de la Iglesia Católica Bizantina están las siguientes iglesias: la Iglesia Bizantina de Albania, la Iglesia Católica Griega de Bielorrusia, la Iglesia Católica Griega de Bulgaria, la Iglesia Bizantina de Croacia, de Serbia y Montenegro, la Iglesia Católica Griega Bizantina, la Iglesia Griega de Hungría, la Iglesia Católica Griega de Macedonia, la Iglesia Católica Griega de Malquito, la Iglesia Católica Griega Rusa, la Iglesia Católica Griega Rumana, la Iglesia Católica Griega Eslovaca y la Iglesia Católica Griega Ucraniana. Bueno, son iglesias católicas, pero también tenemos otro ejemplo de este cisma y hasta donde el nivel que ha llegado. Hoy día también hay iglesias católicas que no responden a Roma, pero tampoco responden al patriarca de Constantinopla. Y, por ejemplo, estas son iglesias que llamamos iglesias católicas independientes. Son iglesias no afiliadas a la Iglesia de Roma ni a ninguna de las iglesias del Este. La Iglesia Católica independiente, digamos, más conocida por todos nosotros, es la Iglesia de Inglaterra, la Iglesia Anglicana. Y de ahí es que sale el término anglo-católico. Tenemos también la Iglesia Católica Antigua, Unión de Utrecht. Es una federación de iglesias católicas antiguas de las cuales no están afiliadas a Roma, debido a desacuerdos, particularmente con el hecho de la infalibilidad del Papa, la Inmaculada Concepción y la Asunción de María.
Y por supuesto, tenemos algunas otras iglesias independientes dentro de este movimiento católico no afiliado, que digamos es la Iglesia Católica Ecuménica, la Iglesia Católica Mariavita y la antigua Iglesia Católica Romana. Así que con esta información acerca de las iglesias del este, las cuales pues son parte de nuestra historia y las cuales no debemos de olvidar, los dejo hasta la próxima enseñanza, que la tendremos también desde aquí, desde la ciudad de Chinchón.